Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Pues aquí estamos con todos ustedes, dando comienzo en este día a nuestro programa semanal de Vida en Abundancia. Estamos realmente contentos de poder estar aquí a través de, bueno, algunos nos estarán viendo a través de la televisión, otros nos estarán escuchando en radio, no sé, o como sea que podamos compartir contigo este día y este programa de aproximadamente unos 50 minutos, 55 minutos juntitos. Así es que, como siempre, pues hablando de la palabra de Dios y de temas interesantes que podemos descubrir a través de la Biblia y que nos pueden enseñar. Así es que hoy pretendemos exactamente eso, descubrir un hermoso tema que nos pueda enseñar, nos pueda edificar hoy. Así es que, pues nada, dicho lo cual, empezamos con el programa y le toca aquí al pastor Samuel Justo hablar. Bueno, saludos a todos y les deseamos un gran día de bendición. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, así que nos tenemos que alegrar y gozar. Y habrán retos, habrán situaciones, pero lo más importante es afrontarlos con fe y sabiendo que Dios está con nosotros. Así que contentos de estar aquí. Hoy tengo un tema que a mí me parece interesante, Raquel. Bueno. Y se titula La pluma. Maravilloso. Creo que es un tema interesante porque de alguna manera me gustaría o nos gustaría en esta mañana enseñar a la gente a hablar lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto que deberíamos hablar, no? Vaya. Entonces queremos hablarles de poder hablar lo correcto, de poder decir las cosas como deberían ser dichas. Pero de eso ya se habla mucho y aún así tenemos que seguir hablando, tenemos ¿no? Que seguir hablando, sí. Sí, porque Hoy en día pues se habla de todo y hablar es gratis, ¿no? La opinión es como las narices, todo el mundo tiene una, ¿no? No sé yo si lo de hablar es gratis, ¿eh? Bueno, ya se está convirtiendo en un problema, ¿no? No sé yo, últimamente lo de hablar es gratis. Sí. Creo que en los tiempos en los que estamos viviendo, lo de hablar gratuitamente ya no es... No es tanto. No es tan verdad, pero bueno. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el otro día estaba navegando por la Biblia y... Navegando por la Biblia. Sí, navegando. Qué bonito. Unos navegan en internet, otros navegan en la Biblia. Yo estaba navegando por la Biblia. Vaya. Y encontré un pasaje de estos que están ahí escondidos, pero que cuando lo abrí, y cuando digo cuando lo abrí es porque tú lees un pasaje y luego tienes que abrirlo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces lo escudriñé, dije, wow, aquí hay un tesoro increíble, ¿no? Así que me gustaría... Suele pasar, fíjate que con la Biblia es muy habitual este tipo de cosas, ¿no? Que abres un pasaje y dices, oh, qué tesoro hay. Pero sí, es muy habitual, es fíjate. habitual, ¿no? Entonces, no pasa tanto con el Quijote, sí, pero con la Biblia suele pasar. Sí, de suele hecho, pasar que descubras... Queremos animar a todos a abrir la Biblia, pero luego abrir lo que han leído. Porque a ahí descubrir lo que han leído. Así que vamos a leer un salmo, que es el Salmo 45, 1 y 2, y cuando lo vean, me parece impresionante este texto, ¿no? Y me gustaría que lo leyeras. Y sí, quiero claro. que tomen nota. También como es habitual de cada programa nuestro, que yo suelo leer los pasajes. Sí, o sea... Así que vamos a leer ese Salmo, Salmo 45, versículos 1 y 2. Y toma nota de lo que dice este texto. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. ¿Ya está? ¿El versículo 2? Que este solamente era el 1, sí. Es verdad. Eres el más apuesto de todos. Tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Bueno, no me gusta nada esa versión,
porque se aleja un poco de la realidad. No sé qué versión estás leyendo. ¿La Nueva Traducción Viviente? Bueno, yo lo voy a leer. Yo te pregunté previamente, ¿qué traducción quieres? No pensaba, y entonces tú me dijiste, la que tú tengas. No pensaba que difería tanto del sí, bueno, pues lee el Reina Valera. El Reina Valera es muy interesante. Dice así: rebosa mi corazón palabra buena, ¿de acuerdo? Dice, dirijo al rey, y eso es importante, dirijo al rey mi canto, ¿de acuerdo? Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aquí está hablando claramente de Jesús. Dice, la gracia se derramó de tus labios. Creo que esta frase es muy importante y no la debemos cambiar, ¿no? No. Además es muy como muy... Y la Nueva Traducción Viviente la cambia. Sí, dice, desprenden palabras amables. No, porque la gracia no son palabras amables. La gracia es la gracia. Sí. Entonces, la gracia se derramó en tus labios. Dice, por tanto, o sea, por esta razón, Dios te ha bendecido para siempre, ¿no? Entonces, algunas cosas son similares. Sí, pero es verdad que es como más profundo el Reina Valera, más... Sí, está muy bonita. Esa está muy bonita, muy poética. No sé si es bonita, pero es como menos profunda. Sí, menos profunda. Tú lees estos dos versículos y tienen menos profundidad que cuando lo lees con el Reina Valera. Ahora, es verdad. Vamos a entrar un poquito en esto. Aquí hay varias cosas que dice muy interesantes que luego las vamos a ir abriendo, ¿no? Pero, Raquel, vivimos en tiempos que aquello que hablamos importa demasiado, ¿de acuerdo? Vivimos en tiempos donde lo que importa tiene mucho peso. Sí, entonces, y fíjate que siempre ha importado lo que hablamos, pero hoy en día más que nunca, ¿no? Fíjate que estamos rodeados de nuevas tecnologías, el 5G, los teléfonos móviles. Ahora mismo yo tengo el teléfono, el iPad, están los dispositivos esos como Alexia y de Google y todo eso, que los tenemos en casa para que nos digan el tiempo, nos despierten a cierta hora, enciendan la luz del comedor, ¿de acuerdo? Y todos esos aparatos inteligentes nos están escuchando y espiando diariamente, ¿de acuerdo? O sea, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con temas de negacionismo, porque yo no soy negacionista, pero es un hecho, ¿de acuerdo? No tiene que ver con complotes. Complots. Un complot masónico. O sea, hay un espionaje comercial, de hecho, usted lo acepta cada vez que abre una red social. Hay un espionaje comercial. Es más, cuando te ponen a aceptar cookies y todo eso es para luego usar tú toda la información que has adquirido o que has estado buscando y todo eso en redes sociales o en Google o lo que sea. Ellos usan todo eso. Todo eso. Entonces no estamos diciendo ninguna barbaridad, estamos diciendo algo que es real. De hecho, cuando tú y yo hablamos en casa y decimos, vamos a irnos a un hotel a descansar, o vamos a irnos de viaje a no sé dónde, o necesitamos comprar unas sartenes. Unas sartenes, sí. De repente a los 5 minutos estamos... Me apetece comer pasta. Sí. Y te aparecen todos los restaurantes de pasta. Aparecen todos los restaurantes italianos. Abres el Facebook o el Instagram y comienzan a aparecer toda la información. ¿Por qué? Es muy gracioso. ¿Porque es casualidad de la vida? No, señores, no existen casualidades como esa. Ni que el móvil sea divino. No. Hay un espionaje comercial. De hecho, yo recibo hasta correos electrónicos de hoteles o de aquello que estoy buscando minutos después, ¿no? Entonces, vamos a lanzar el primer principio, que es muy sencillo, no tiene mucho, pero creo que es muy relevante y debemos entenderlo, ¿de acuerdo? Y es, lo que hablamos importa, ¿de acuerdo? Lo primero, lo que hablamos. Porque si yo no entiendo esto, que lo que hablo importa, voy a seguir hablando de cualquier manera. Pero es que ahí es donde, fíjate que cuando decimos esta frase, es donde tiene sentido lo que Santiago dice acerca de la boca y acerca de la lengua y acerca de lo relevante que es lo que hablamos y del poder que tiene lo que hablamos. Entonces, también es cierto que no sé qué nos pasa, pero pudiendo ser la generación o que más inteligencia tuviésemos, que mejor usáramos nuestro cerebro, nuestra boca, nuestros conocimientos, por el mundo en el que vivimos, con todo el conocimiento que tenemos al alcance de la mano, creo que es cuanta más necedad tiene el ser humano. O sea, estamos en una generación muy necia que se permite la licencia de hacer y decir, sobre todo decir, una cantidad de necedades y de sandeces
que con el conocimiento que tenemos no nos debiéramos de permitir. De eso estaremos comentando algo interesante sobre este asunto también, ¿no? Pero de alguna manera es lo que hablamos importa demasiado, ¿no? Y si pudiéramos tener ese fundamento en nuestro corazón, nos preocuparíamos más a la hora de hablar. La cosa es que no nos preocupamos. Nada. ¿No? Entonces, fíjate que si quieres hablar algo importante o privado, tienes que irte al monte, dejar los teléfonos móviles, vamos, hasta el reloj digital de ahora, lo tienes que dejar todo a un lado y ahí es el único lugar quizá donde puedas tener una conversación que nadie escuche. Y ya de paso se lo decimos, ¿no? Pero si usted tiene que hablar algo muy importante en casa, desconecte todos los equipos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate que hay un solo lugar que sigue siendo privado en este planeta. Aunque están intentando, el otro día leí una revista de ciencia y estaban intentando leer el pensamiento de la gente. Pero creo que han hecho estudios científicos y lo han conseguido. Sí, no del todo. No, pero han conseguido meterse en los sueños de la gente. Sí, en los sueños, sí. Entonces, o sea, a mí eso me pareció de película de esas de ciencia ficción que veíamos tipo Matrix y todo eso, que era como, bueno, pues han descubierto meterse en los sueños de las personas. Entonces, pero el único lugar que nos queda 100% privado es el corazón, es el pensamiento. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, solo queda eso. Y lo interesante de este lugar es que solamente Dios puede escucharlo. Sí. Solo Dios conoce lo que hay aquí dentro. ¿De acuerdo? Es interesante que Satanás no puede leer tu pensamiento. Tú puedes pensar algo y Satanás no puede. Lo único que hace el enemigo es descifrar lo que te pasa por lo que hablas. Por eso hablar importa tanto. Cuidado con lo que hablas, porque el enemigo va a saber dónde cojeas. Claro, mucha gente dice, ay, no, es que el diablo se me metió en el pensamiento y entonces no. El diablo no se puede meter pensamiento, en nuestro pensamiento no porque no tiene acceso. O sea, no. Lo que pasa que lo que sí está es muy atento a lo que hablamos. Y es verdad que nosotros mismos tenemos un máster y se llama traicionarnos a nosotros mismos con lo que hablamos. Con lo que hablamos, totalmente. O sea, en eso somos profesionales. Fíjate que enlazo lo que tú estás diciendo con lo siguiente. Lo que hablas le da autoridad al enemigo. Es que somos auténticos profesionales a la hora de traicionarnos a nosotros mismos. Y es más, fíjate cómo somos, que creo que donde más nos traicionamos es cuando oramos. Imagínate, nuestras oraciones a veces son caóticas, pero caóticas porque son una manifestación de... O sea, yo creo que muchas veces Dios nos está escuchando como diciendo, ¿en serio tengo que oír todo esto? O sea, como el Señor estará sorprendidísimo de ver cómo algo tan increíble como la oración lo estemos usando tan mal que nos estamos traicionando de tal manera que el diablo solo tiene que escuchar nuestro momento de oración para saber todo lo que tiene que hacer en nuestra contra. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, ¿no? Sí. Fíjate, por eso decía el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, y diga al enfermo, sano soy. Es por eso que Proverbios dice, ojito con quedar enredado con los dichos de tu boca. Claro. Entonces, tenemos que hablar conforme a lo que creemos. Claro. ¿De acuerdo? Cuidado, para que el enemigo no use lo que te está pasando para destruir tu vida. No le des información clasificada al enemigo. Fíjate que en el pensamiento se germina el lenguaje que hablas. ¿De acuerdo? O sea, sucede en el pensamiento. Por eso, más que nunca debemos cuidar nuestros corazones en este tiempo. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Y la Biblia también dice que de la abundancia del corazón. Claro, pero al final habla la boca. Donde yo quiero llegar es que tenemos que guardar fuertemente nuestros corazones, nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Y no permitir, y voy a decir una frase que de alguna manera es muy profunda y creo que es muy relevante, pero no permitas que tu pensamiento sea cautivo de la opinión de la gente. ¿De acuerdo? En otras palabras, cuidado a quien le abres tu corazón. ¿De acuerdo? Porque hay gente que va a pisar lo que hay dentro de tu corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuidado con quien abres tu corazón. No le cuentes tus cosas a cualquiera. ¿De acuerdo?
cuidado, para eso están los pastores. No le cuentes lo que te está pasando a cualquier persona. No le cuentes tus sueños a cualquier persona que te tiene envidia y que lo único que va a hacer es provocarte a que te rindas. Cuidado con lo que hacemos. Lo que hablamos importa demasiado. Sí, uno tiene que ser sabio. Imagínate, vemos el ejemplo de José, yo sé que es el más ocurrente en este instante, ¿no? Pero ¿quién podría pensar que unos hermanos, tu propia sangre, tu propia familia, cómo unos hermanos pueden pensar mal o pueden envidiar o pueden, en lo referente a, ojito, porque a veces no todas las amistades que tenemos o no todos los familiares que tenemos están preparados para escuchar ciertas cosas. Entonces, la verdad que no es recelar o no es no confiar, es ser sabio y a lo mejor discernir la capacidad de cada persona. Porque hay amigos que tenemos que su capacidad es la que es, ¿vale? Y a lo mejor les vamos a provocar un dolor mayor si hay cosas que les decimos. Entonces, esto no es... no le puedo hablar a mis amigos, no puedo abrir mi corazón con nadie. No, creo que tenemos que tener discernimiento y saber que hay amigos o hay familiares que por la manera en la que nos aman o por lo que sea, ahí está el discernimiento de saber, oye, es mi amigo, pero la verdad es que no tiene la capacidad de poder entender lo que en este momento me pasa. Oye, pues ¿para qué le voy a evitar un problema o le voy a evitar un dolor de cabeza? No se lo cuento mejor a otra persona que sí tiene esa capacidad. Entonces, en el tema de relaciones, creo que solo porque es mi mejor amigo se lo puedo contar todo. O solo porque es mi hermano, mi madre o mi padre, se lo puedo contar todo. Uno tiene que discernir también en el tema de relaciones la capacidad emocional de cada persona. Totalmente. Aquí va el segundo principio que quiero decir. La gente más fuerte no es la que va al gimnasio, sino la que guarda su pensamiento. Exactamente. O sea, ¿por qué, Raquel? Porque creces y te haces fuerte por aquello que piensas. Por eso tengo que guardarlo y no dejarlo, no permitir que se cautive por la opinión de la gente. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, y fíjate, si en el mundo natural hablar importa, porque te están escuchando estos aparatos 24 horas, ¿de acuerdo? Sí. Imagínate en el mundo espiritual. O sea, lo que hablamos importa demasiado. Exacto. ¿De acuerdo? Imagínate que mucha gente pierde opciones de trabajo por cómo hicieron esa entrevista. Totalmente. Imagínate en el mundo espiritual si no sea igualmente relevante. La cantidad a lo mejor de cosas que habremos dejado perder por causa de lo que hemos dicho en algunos momentos. Es un tema que me parece muy interesante. Fíjate que ahora que en este mes celebramos en Pentecostés y más que celebrar Pentecostés, lo que deberíamos hacer es experimentar un nuevo Pentecostés. Sí. Porque creo que celebramos muchas cosas que deberíamos volver a experimentar, ¿no? Y Exacto. creo que es muy importante, ¿no? Pero fíjate que algo que nos sucede es que estamos llenos de emociones y limitaciones de palabras. El castellano, el inglés, el francés, están limitados en palabras. Por eso el Espíritu Santo nos dio las lenguas. Sí, para maravillosas. hablar y activar cosas que no podemos hacerlo en nuestro propio lenguaje. Hablar en lenguas no es hablar algo raro que no lo entiende nadie. No, señores, ustedes han creído esto. Hablar en lenguas es hablar algo que va a activar algo que yo no puedo activar de manera natural porque mi lenguaje no lo tiene. Claro. Entonces, por eso hablamos en otras lenguas. Que hablar también en otras lenguas completa mi oración. Claro, fíjate. La lleva al propósito y al lenguaje del cielo. Es como que las lenguas es decir y hablar lo correcto porque estás hablando el idioma de Dios. Totalmente. Totalmente. Dice la palabra de Dios que cuando hablamos en otras lenguas hablamos misterios de Dios. O sea, estamos hablando cosas que no se han podido ni siquiera escribir en las Escrituras porque no existe el lenguaje. Cosas que, es cierto. Fue Isaías el que vio la gloria de Dios, intentó escribir aquella cosa de las ruedas dando vueltas y todo. Y para nosotros todavía estamos intentando descifrar y uno qué es se lo eso. intenta imaginar, pero es que no pudo prácticamente escribirlo, ¿no? Es que hay cosas que son... Pero fíjate, Raquel, hablamos en lenguas porque el lenguaje del cielo es ilimitado,
y no está sujeto a nuestras emociones, sino a la voluntad de Dios. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora no quiero centrarme en esto, pero es algo que de alguna manera les regalamos a todos para que busquen hablar en otras lenguas. O sea, y si no las tienes, no las has recibido, dile, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Ahora, vamos a la gran pregunta. Si lo que hablo importa, ¿cómo hablo? ¿Vale? ¿Cómo hablo? O sea, eso es Pues mira, sencillo. mejor, si no sabes cómo hablar, cállate la boca. Efectivamente, pero ¿cómo deberíamos hablar? O si no vas a saber qué decir, oye, mejor que te Y calles. quiero aclarar una cosa, no quiero hablar no estamos tratando de enseñarles a hablar positivamente, Ay, no. hablar educadamente, hablar con mucha cultura y Tampoco mucha educación. sabemos, entonces no les podemos enseñar. Mira, esos son rasgos del lenguaje humanos, naturales, ¿de acuerdo? Hablar positivamente, hablar cultura, hablar educación, hablar bien. De todas maneras, hay un proverbio que, perdónenme, lo voy a parafrasear, ¿vale? Porque es que no me lo sé, pero que a mí siempre me ha encantado, ¿eh? Uh-huh. Y yo siempre lo he llevado como una de mis máximas en la vida, ¿no? Uh-huh. Aquello que dice el proverbio de que, oye, si no sabes de algo, mejor que te calles la boca para no parecer tonto. Así es, parafraseado, ¿no? sí, sí. Eso es buenísimo. Yo siempre lo he llevado. El necio dice exactamente, proverbio, dice que el necio en público mejor que se calle la boca porque entonces va a quedar en evidencia, ¿no? Uh-huh. Es como, pero en fin, somos muy dados a hablar, parece que lo sabemos todo y cometemos errores garrafales. Entonces vamos a ver cómo hablar, pero basado en las Escrituras. Exactamente. Entonces el Salmo 45, versículo 1 nos da las claves, ¿de acuerdo? Lo primero que dice es que hay que hablar con altura, ¿de acuerdo? Ese texto, es una palabra que está muy de moda, ¿eh? bueno, lo de con altura, ahora Lo de hablaremos con de eso también, pero sin meterme yo en ese no. lío, pero como que se ha puesto muy de moda. Pero fíjate que ese salmo comienza, dice, rebosa mi corazón palabra buena. Y al Sí. final dice, por tanto, Dios me bendecirá para siempre. ¿De acuerdo? Rebosa, ¿cuál es? Y dice, y la primera frase que dice, dirijo al rey mi canto. Entonces, por eso, número uno, habla con altura. Fíjate que él dirige no a la gente, lo que va a hablar no lo dirige a la gente, no lo dirige a las plantas, no lo dirige a la naturaleza, no lo dirige a la tierra, dice, dirijo al rey, dirijo Sí. a algo alto. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, Raquel, es hablar con altura, ¿de acuerdo? No puedes entrar con el lenguaje de ayer al territorio de mañana. Exacto. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser versátiles en los cambios que la vida nos da. Ujú. Entonces, la gente no es versátil, no hablamos con altura. Tenemos que dirigir a cierta altura aquello que hablamos. Sí, es verdad que somos muy, muy condicionables y estamos muy, muy condicionados en consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que todavía nuestro pasado, nuestras experiencias y nuestras frustraciones nos condicionan y ponen todo el peso en lo que vamos a ser o hacia dónde o a dónde vamos a llegar. Y es todavía como muy increíble que esa asignatura, ¿vale? Por más que Dios nos habla y por más que Dios nos ha demostrado que no tenemos por qué vivir condicionados, sí es verdad que todavía estamos tremendamente condicionados y a la hora de encaminarnos hacia algo nuevo, nos cuesta por nuestras experiencias, nuestros fracasos, y entonces esa altura es muy difícil de alcanzar. Totalmente. Fíjate que si estamos en un constante avance, nuestro lenguaje debe avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, para el que avanza. Claro, para el que avanza, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hablar alto como lo que somos hijos de Dios. Dirijo al rey mi canto. Tengo que hablar con altura, ¿no? Entonces, fíjate que de la misma manera que existen clases sociales, también existen niveles de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, Pero perdona, en lo natural es cierto que el lenguaje está muy condicionado a la clase social. sí, totalmente. O sea, Y eso mismo lo traemos a la iglesia cuando nos convertimos. Tu lenguaje habla de tu estatus social. Yo, por perdónenme, ejemplo, no es racismo, ni es clasismo, ni elitismo, es que es cierto. Mira, una persona pobre habla diferente que una persona rica, ¿de acuerdo? Una persona enferma habla
diferente que una persona sana. Sí. Una persona incrédula habla diferente que una persona que tiene fe. Exacto. Entonces, normalmente yo cuando me paro a escuchar a una persona, yo sé su condición por lo que escucho. Por eso en consejería, en la iglesia, lo que se dice mucho, hay que escuchar mucho. Hay que saber escuchar. Porque el lenguaje te va a hablar del estatus que tiene esa persona, ya sea social, ya sea emocional, ya sea escuchándolo, tú lo ves, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante, ¿de acuerdo? Pero debemos, Raquel, aprender a hablarle a todo lo que nos rodea con la altura de un rey. Por eso él dice, dirijo al rey mi canto. El nivel de mi expresión tiene la altura de un rey, decía el salmista. Sí. Y es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí he puesto un principio que es el que quiero dejar en los corazones, que es el siguiente: habla con altura porque tu vida se somete a lo que hablas. O sea, habla con altura porque tu vida, lo que te rodea, se va a someter a aquello que has hablado. Lo que pasa que creo que no somos muy conscientes de esa verdad. Pero si pudiéramos analizar de manera fría y calculadora, ¿vale? El resultado de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en un alto porcentaje ha estado condicionado a nuestras palabras, porque nuestras palabras han condicionado nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo ha condicionado nuestras actitudes. Entonces, de verdad, lo que pasa que el problema es que vivimos la vida sin analizarnos y sin analizar nuestro camino, que era lo que el salmista siempre decía, examina mis caminos y examina mis caminos y examina mis caminos. Pero como no lo hacemos, no nos detenemos, no nos damos cuenta que la verdad, lo que hablamos, a la final nuestras vidas se someten a lo que hemos dicho, se someten a lo que hablamos. Entonces, si pudiéramos tratar nuestra existencia, nuestra vida, nuestros caminos, lo que somos y a dónde queremos llegar, si los pudiéramos hablar como si se lo estuviéramos contando o relatando a un rey, nos daríamos cuenta que nuestro relato cambia mucho que si se lo estuviéramos contando a nuestro vecino del quinto. Totalmente. O sea, nuestra expresión, nuestra manera de desarrollar, nuestro propio argumento de vida sería tan diferente. Así que lo primero, Raquel, es que un hijo de Dios debe hablar con altura. Exacto. ¿Vale? Número 2, lo que nos enseña el texto, Salmo 45, versículo 1, es que tenemos que hablar con propósito. Y la gente dirá, ¿dónde está eso? Bueno, déjenme lo explique. Dice, mi lengua es como pluma de escribiente ligero. Sí. ¿Vale? Quiero explicar esto. Antiguamente, escribir era un don que muy pocos tenían. En primer lugar, el que escribía tenía una educación alta, y el segundo, el que tenía pluma y papiro, era una persona privilegiada. Exacto. Hoy en día nos vamos a cualquier lado. Tenemos bolígrafos, hoy en día se escribe... Pero antes la escritura era para ciertas personas, no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir. Entonces, y quiero explicar el contexto de lo que está diciendo el salmista para poder entenderlo. Hoy en día tenemos papel de sobra, lápices de sobra, cualquiera escribe, ¿de acuerdo? Y tenemos un factor hoy en día, la tecnología ha aumentado tanto, por ejemplo, yo uso lápices de estos de tecnológicos, digitales, escribo y le doy un golpecito a mi lápiz y puedo borrar lo que he escrito. Existen las gomas de borrar, el Tipex, el famoso Tipex que tanto hemos usado en la escuela. Yo me recuerdo en la escuela bíblica, Tipex todo el rato, y a veces tenía hojas llenas de Tipex más que de palabras, ¿no? Pero... antiguamente no. Antiguamente lo que escribías, claro, escrito... Ese es el tema. Antiguamente lo escrito no se podía borrar. Claro. Y tú no podías echar a perder un papiro que tanto costaba sacarlo, ni podías echar a perder aquello. O sea, cuando escribías en la antigüedad, cuando se escribía algo, tenía que estar absolutamente seguro que lo que escribía estaba bien. Para empezar, porque el proceso de hacer papel en la antigüedad ya tenía su proceso, ya tenía su tiempo, como para decir, uy, que me he equivocado, lo voy a borrar. Entonces, cuando el salmista está diciendo, dice, mi boca o mi lengua es como pluma de escribiente ligera, lo que está diciendo, necesito entender que lo que hablo tiene que tener propósito, no lo puedo borrar. Y tiene que tener peso. Y quiero decir una cosa, no podemos borrar lo que hemos hablado. Cuidado,
No podemos. No. Lo que usted haya hablado mal, usted no lo puede Esto borrar. de que las palabras se las lleva el viento no es verdad. No es verdad. En algún corazón queda sellado. Totalmente. Nuestras palabras, siempre hay un oído que oye y un corazón que retiene. Lo digo de esta Cuidado. manera. Toda palabra hablada crea algo. Sí. Sea bueno o sea malo, ¿de acuerdo? Entonces, algo va a pasar. Por eso, midamos nuestras palabras. ¿De acuerdo? Midamos nuestras palabras. Creo que es muy importante, ¿de acuerdo? Y tendemos a hablar sin propósito porque creemos que nadie nos escucha y lo que decimos no importa. ¿De Pero acuerdo? te estás oyendo tú mismo. Totalmente. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que yo hablo importa, ¿de acuerdo? Y que yo no puedo borrar lo que dije, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir, antes de decir nada, yo voy a hablar con propósito. Asegurarme de lo que voy a Claro, decir. es lo que dice estas escrituras. Y fíjate que hablamos sin propósito y sin destino en la mayor parte de ocasiones. Y te digo más, el mayor problema que tienen los creyentes y los hijos de Dios hoy no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con lo que hablaron. Pero ahí es donde también dice la Biblia que en la mucha palabra hay pecado. Claro. Porque es que hablamos muy rápido, muy a la ligera, decimos cualquier cosa y no nos damos cuenta que algunas de ellas son tan relevantes que pueden estar añadiendo un peso y una carga a nuestras vidas. Ahí es cuando dice, de la mucha palabra hay pecado. Cuando me refiero a pecado no me refiero, bueno, hay algunas que sí que son de pecado, de condenación, pero hay otras que se refieren a esa carga y a ese peso que te queda en el alma por aquello que dijiste. Y nos pasa muchas veces, ¿para qué lo dije? ¿Por qué hablé lo que hablé? Y a lo mejor la otra persona te perdona y no pasa nada, o la situación se resuelve, pero quedó algo en tu corazón que te mantiene martirizado diciendo, ¿pero por qué dije eso? Ahí es donde, cuidado, porque en la mucha palabra hay pecado. Entonces, si mi lengua es como pluma de escribiente ligera y tengo que hablar con propósito, tengo que dejar de usar mis labios para decir estupideces y tonterías. Y eso no es contar un chiste que no sea verde. O sea, no es pasar un buen momento entre amigos y reírte, pero a no veces, es gastar bromas sanas. No, pero en lo relevante de la vida, sí, cuidado. Cuidado. Entonces, tenemos que tener, en otras palabras, no pierdas el tiempo hablando tonterías, ¿de acuerdo? Sí. No desaprovechemos, iglesia, cada oportunidad que Dios nos dé de emitir un sonido. O sea, yo estoy seguro que si alguien le preguntara a un mudo qué sería lo primero que diría si pudiera volver a hablar, ¿vale? Y yo creo que un mudo nos escucha a los hablantes, cosas que decimos, si pudiera escucharlas, diría, Dios mío, esta gente tiene el don de hablar y pierde el tiempo hablando estupideces, ¿de acuerdo? Fíjate, no desaproveches cada sonido que emitas porque es como tirar billetes de 500 euros en el fondo del mar. No lo hagas, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos que si lo que hablo importa, voy a hablar cosas que tengan propósito. Exacto. Voy a hablar destino, voy a hablar bendición, voy a hablar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, habla aquello que escribirías en la antigüedad. ¿De acuerdo? Y sabes que lo verás. Aquello que te gustaría que las generaciones leyeran. Totalmente. Entonces, Raquel, todo lo que hablas o todo lo que hablamos regresa. O sea, todo lo que yo hablo va a regresar. Cuidado con lo que hablemos. Sí. Todo lo que... Cuidado, padres, de decirle a un hijo que es un inútil, que no sirve para nada, que no va a llegar. Esto nos ha pasado a todos, que se nos han dicho esas palabras. Todo lo que hablamos regresa. Hay hijos inútiles que fueron inútiles por lo que sus padres hablaron. Entonces, claro. Cuidado con lo que hablamos. Entonces, y aquí quiero enseñar otro principio y dejarlo en este punto. Solo el que espera algo grande habla bien. Uy, sí. Así de claro. Si usted es una persona que está constantemente diciendo barbaridades, usted no tiene propósito, no tiene destino, por eso no habla bien y dice tantas tonterías. Pero solo el que espera algo grande habla bien. ¿De acuerdo? Así no comentarios, ya esa frase ya lo sentenció todo. Y la tercera, que me molesta la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Sí, le ha quitado toda la relevancia. La tercera cosa que dice para hablar bien bíblicamente, número 1, con altura. Número 2... Claro, creo que ellos han traducido gracia como la amabilidad, no la bondad, y la gracia
de la que creo que este pasaje está hablando es de la gracia de Dios, o sea, la gracia. Así que la palabra de Dios enseña, número 1, habla con altura. Número 2, habla con propósito. Pero número 3, habla con gracia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? O sea, gracioso, Claro, habla con gracia. El tema, Raquel, es que mientras hablemos con gracia, no hablaremos con juicio. Eso es importante. Y esto es muy importante. Oh, Dios ¿De acuerdo? mío. Y ese texto dice exactamente, la gracia se derramó de tus labios. Y está hablando de Jesús, porque este salmo es un salmo profético que habla del Mesías. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, exacto. Entonces, fíjate que la gracia produce bendición, pero el juicio produce maldición. De hecho, cada palabra de juicio que lancemos va a producir una condena en la vida de alguien. Y Dios no nos llamó a condenar, ni yo te condeno, vete y no pecas más. Y algo que está sucediendo en el entorno cristiano, en los creyentes, en mucha gente, bueno, lo vemos hasta en el Congreso que no son cristianos, son palabras de juicio. Sí. Todo es juicio, juicio, juicio. Y un hijo de Dios no tiene que hablar juicio. Y yo estoy cansado con toda esa gente que está que usted esto, que lo otro, y juzgando para aquí, juzgando para allá. Deje de juzgar, porque cada vez que usted juzga, trae condena. Y Dios no nos llamó a traer maldición, nos mandó a traer bendición. Y cuando hablamos con gracia, Raquel, traemos redención. Exacto. ¿Qué quieres traer a tu entorno? ¿Juicio y condenación o gracia y redención? Lo que pasa es que para hablar con gracia, Samuel, yo creo que uno tiene que tener claro que no lo sabe todo. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Entonces la gracia se derrama sobre gente que ni es la más grande, ni es la más lista, ni es la más poderosa. Entonces, esta gente que se permite el lujo de juzgar todo lo que los demás hacen, de decir si es bíblico, no es bíblico, doctrinal, no doctrinal, todas esas, es porque, jolín, parece que hayan escrito ellos mismos en la Biblia, ¿sabes? Pero es que hay unos cuantos versiculitos que ellos mismos tendrían que saber que han escrito, que es que mientras que miras la paja en el otro, te estás comiendo la viga tuya, y que con la medida con la vara con la que mides, serás medido. Claro. Parece que se les ha olvidado esos versículos que escribieron hace tiempo. Pero es agotador encontrarte con gente que de los demás lo saben todo, pero que desconocen tanto su propio corazón, lo desconocen tanto, que por eso tienen que hablar de los demás. Fíjate que esto es muy interesante, Raquel. Hablar con gracia te ayudará a no hablar sujeto a tu estado emocional, tampoco a tu estado financiero, sino al estado del cielo. A ver, quiero explicarlo de la siguiente manera. Una persona que no ha tenido un encuentro con Dios no puede hablar con gracia. No. ¿Vale? Puede ser amable. Puede ser amable, pero no es hablar con gracia. Claro, pero ser amable, porque hay mucha gente amable, pero creo que el complemento o el peso de la gracia viene sobre aquel que la ha experimentado, y para experimentar la gracia tienes que tener a Jesús en tu corazón. Claro, aquí yo he escrito este principio, es que es el siguiente: hablar gracia abre los cielos porque depende de la cruz. Exacto. Entonces ahí es donde está el tema. Entonces en el momento que yo dependo de la cruz, yo puedo hablar con gracia. Exactamente. Ahora, si yo dependo de lo que haga, si dependo de lo que la gente diga, yo voy a actuar diferente. Pero cuando uno depende de la cruz, puede hablar con gracia. Y eso es algo que la iglesia tiene que apuntar en el próximo tiempo. Ay, Dios mío, Samuel, si cada vez que vamos a decir algo miráramos a la cruz, oh Señor, qué diferente sería todo. Totalmente, o sea... Yo creo que hay gente que habla y habla y habla, y sobre todo los que tienen como que saben diagnosticar a todos y todo, ¿no? Si pudieran mirar a la cruz. Y fíjate que hablar con gracia, ¿de acuerdo?, es tan sobrenatural que abre los cielos, porque la gracia se inventó en el cielo. Sí. La gracia no es nada que existió en la tierra, la gracia nació en el reino de los cielos. Por eso, Raquel, y terminando ya para cerrar, tu lengua es muy importante. Lo que hablamos importa demasiado. Por eso Satanás la quiere. ¿Sabes qué? Al diablo no le importa que vayamos cada domingo a la iglesia los cristianitos y le hayamos entregado toda nuestra vida al Señor menos la lengua.
¿De acuerdo? Con que Él tenga control de la lengua, tiene control de nuestras vidas, nuestra familia, nuestro futuro. Si tiene control de la lengua es porque tiene control del corazón. Efectivamente. ¿Y sabes lo que sabe Satanás? Que si tiene control de la lengua no vamos a poder hablar vida, no vamos a poder hablar gracia, salvación, sanidad, destino, avivamiento. Por eso Satanás quiere nuestra lengua. Hombre, si tiene nuestra lengua, tiene nuestro pensamiento, Totalmente, tiene todo. Totalmente. Y yo he escrito el último principio con el que quiero dejaros a todos, muy sencillo, como el primero. El primero que dije fue lo que hablas importa, pero el último es que lo que ves, lo hablaste. ¿Vale? Esto es así. Entonces, yo quiero que usted que me está escuchando o viendo en esta mañana, nos está viendo, escuchando, piense en lo que está viendo ahora. Claro. Lo que estás viendo, no a nosotros, en tu casa, lo que te rodea, donde estás, un día lo hablaste. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es sencilla. Si no te gusta, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué deberías hacer para cambiar aquello que en este momento no te gusta? Fíjate que muchas reconciliaciones, mucha falta de perdón, etcétera, etcétera, es por lo que nosotros mismos nos hablamos. No puedo, es que mira, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Entonces, sí es verdad, hay muchas cosas que vamos a tener que hablarlas y empezar a hablárnoslas para que nuestras acciones sean correctas y puedan transformar lo que estamos viviendo. Pero si en las reconciliaciones, en los cambios, en las transformaciones que necesitamos hacer en nuestra vida y en lo que nos rodea, lo que hablamos es imposible, no puedo, madre mía, es que es que fíjate lo que me hicieron, es que nunca va a haber ese cambio. Fíjate, y por eso digo, si lo que ves hablaste y no te gusta lo que ves, todo lo que tienes que hacer es hablar diferente. Claro. Habla con altura, habla con propósito y habla con gracia. Y termino con esto, Raquel. La mayor manifestación de Dios es hablar. Sí. No es sanar a un ciego, no es resucitar a un muerto, no es sanar una paralítica. Hombre, con la palabra lo creo todo, ¿no? Efectivamente. La mayor manifestación del cielo en la tierra es la voz de Dios. Y un día esa voz, el verbo, se hizo carne, ¿de acuerdo? Claro. Y nos trajo el mayor mensaje del cielo para cada uno de nosotros. Y fue porque, acuérdate una cosa, Jesús no vino a hablar la palabra, Él vino a revelarla. Claro, Él era. Jesús era la revelación de la voz del Padre. Claro. Y esto es súper interesante. Entonces, fíjate que el amor de Dios no tiene forma de corazón como pintamos en el WhatsApp, ¿de acuerdo? El amor de Dios tiene forma de cruz. Sí. Porque la cruz, ¿de acuerdo? La cruz es la voz de Dios revelada. Exactamente. ¿Y sabes para qué? Para dos cosas. Número uno, para que podamos creer lo que Él dice en su palabra sobre nosotros. Y número dos, para cambiar lo que hablamos. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario para nosotros. Así que con esas palabras quiero invitarles a todos a comenzar a hablar lo correcto. A comenzar a hablar con esa altura que hemos hablado, con ese propósito y con la gracia. Salmo 45, 1, 2. Así que vamos a orar en esta mañana, Raquel. Sí. ¿Oramos? Sí, ya oro. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por la hermosura de tu palabra, por el poder que hay en tu palabra. Señor, por Amén, Señor. la gracia, el favor que hay en tu palabra. Señor, y como hijos tuyos queremos, Señor, ser como tú. Eso es lo que declara también tu palabra, que seamos como tú. Y queremos empezar, Señor, a que nuestras palabras tengan poder, a que nuestras palabras tengan gracia, a que nuestras palabras estén envueltas y llenas de favor. Señor, queremos que nuestras palabras puedan transformar, Señor, y también puedan crear, Señor, situaciones, momentos y cosas, Señor, que tal vez, Señor, en algún momento de nuestra vida se han visto interrumpidas o rotas. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta que, Señor, que no es solo lo que hacemos, sino también lo que podemos llegar a decir, lo que puede traer una transformación poderosa, Señor.
Señor, por eso llena, Señor, nuestras palabras de ti. Señor, llena nuestros argumentos de ti. Señor, llena, Señor, nuestros pensamientos de ti. Señor, y que nuestro corazón esté blindado por tu palabra para que las nuestras se parezcan y tengan, Señor, aroma a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice nuestra semana, Señor, y en todo lo que vayamos a emprender en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado. Lo que hablas importa, así que hablemos bien, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, despedirnos de todos ustedes. La semana que viene estaremos de nuevo con otra enseñanza. Esperamos estar de nuevo. Y bueno, espero que puedan disfrutar. Recuerden seguirnos en las redes sociales, seguir nuestra iglesia también, Río de Vida. Y si eres de aquí de la zona de Alicante, Torrevieja o Elche y no te congregas, pues escríbenos para que te puedas congregar. Ahí te estaremos atendiendo felizmente. Así que un saludo y muchas bendiciones a todos. Gracias por estar ahí en este programa semanal. Sí. Y bueno, nos despedimos semana que viene con todos ustedes. Un abrazo y bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.